SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Hoy, quinto episodio de esta temporada del Play Fútbol formato Champions, te vamos a contar por qué el Chelsea tiene la mejor defensa de Europa. Te hablaremos de los nombres propios de esta jornada: Dzeko, Perisic, Haller, Bernardo Silva, Nkunku, Cristiano, Jadon Sancho. Vamos a hablar de los que se han salido en esta quinta jornada y de las opciones de cada uno de los grupos de cara a la última jornada para que no te falte nada de información. Y en el Fuera de Foco nos pondremos con la probeta para analizar el Lille 1, Salzburgo 0. Empezamos. El Chelsea disfruta hoy en día de la mejor defensa de Europa. La sensación es que van sobrados, pero es que los números además así lo refrendan también. Los de Tuchel levantaron la última Champions tras dejar a cero en la final a uno de los equipos con mayor potencial ofensivo del continente, como es el Manchester City de Guardiola. Y esta temporada han empezado igual o mejor. El Chelsea ha encajado 4 goles tan solo en 12 partidos disputados en la Premier League, y en Champions Mendy tan solo ha tenido que recoger un balón de sus redes, el que le marcó la Juve en el partido disputado en la primera vuelta. Si sumamos, por tanto, Premier y Champions, tan solo 5 goles encajados en 17 partidos. Unos números al alcance de pocos, y todo esto conseguido sin ser un equipo meramente defensivo, ni mucho menos, porque entre ceja y ceja del Chelsea está atacar, está ser profundo, está siempre generar problemas al rival, y muchas veces también obligados a jugar en campo contrario porque el rival así lo exige. Tuchel acaba de batir otro récord defensivo. En sus primeros 50 partidos al frente del conjunto de Londres, tan solo han encajado 24 goles, menos de un tanto encajado cada 2 partidos. Algo que ningún entrenador había conseguido antes en ninguno de los equipos del Big Six inglés, insisto, en sus 50 primeros partidos. Por eso hoy en Play Fútbol nos hemos propuesto conocer las claves del Muro Azul, la mejor defensa de Europa. Y empezamos el programa precisamente con esa portada. Luego iremos con Aritz Gabilondo a repasar cada uno de los grupos, cómo están las situaciones, y en el Fuera de Foco, como decíamos antes, nos vamos a ir a un Lille Salzburgo que ha tenido bastante contenido. Pero empezamos por esa mejor defensa de Europa. Vamos a analizar las claves de este impresionante Chelsea a nivel defensivo con Dani Fernández y con Fermín Suárez, que me escuchan ya. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Tú estás muy metido en las cosas que están cambiando en el Barça, pero bueno, hay que fijarse en otras cositas y bueno, sí, bueno, es normal, Fermín, por cuestión profesional hay que estar pendiente de lo que ha cambiado en el Barcelona desde la llegada de Xavi, pero lo del Chelsea es que es impresionante, Fermín. Es tremendo, porque tienen realmente la medida tomada a lo que es un bloque granítico, a lo que es una perfecta coordinación, ataque, defensa. Siempre se mueven con mucho sentido, siempre desde el equilibrio, siempre desde la protección y desde la profundidad, como decías, y realmente es complejo conjugar también un despliegue de piezas como hace el Chelsea con a la vez una coordinación y unos cimientos también parapetados a nivel defensivo. Y nos va a ayudar también Dani Fernández a entender mejor por qué está jugando tan bien y consiguiendo estos resultados a nivel defensivo tan impresionantes el conjunto de Tuchel. Ya sabéis que Dani es entrenador, director de metodología y entrenador del juvenil de la Asociación Esportiva Prat. Trabaja también en la Federación Catalana de Fútbol y es un libro abierto. Cada vez que hablamos con él es un gustazo. Así que Dani, bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes Bruno, buenas tardes Fermín. Pues siempre, como siempre, muy bien, un placer estar con todos vosotros. ¿Qué te llama? Yo he estado, por suerte tuve pues eso, la fortuna de ver un entrenamiento de Dani en el que precisamente trabajaba con los chavales la coordinación defensiva. No sé qué es lo que, desde el punto de vista del entrenador puro y duro, ¿qué te llama más la atención de la defensa del Chelsea, del equipo de Tuchel? Bueno, como un poco en la línea de lo que comentabais vosotros dos antes, ¿no? Es impactante las cifras, pero sobre todo es impactante el cómo, ¿no? El cómo lo hacen, ¿no? Es decir, sin ser un equipo defensivo que suele defender en bloque bajo, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, es un equipo que se maneja
bien en las tres alturas, ¿no? Lo que llama la atención es la coordinación entre todas las líneas, entre todos los jugadores, los roles muy claros en las diferentes alturas defensivas, ¿no? Ellos manejan muy bien el pressing alto, pero también se recogen muy bien en bloque medio y luego tienen seguramente una de las 2 o 3 mejores defensas de área de Europa, ¿no? Y llama mucho la atención que todo eso lo hacen sin ser muy perseguidores, ¿no? En los acosos, es decir, hoy que está tan de moda en el igualarse en presiones altas, ¿no? Ellos parten más bien de posiciones intermedias, un poco como Tuchel ya lo había hecho en otros equipos, ¿no? Pero también pues sigue la tradición de lo que había sido el Chelsea con Conte o con Sarri, ¿no? De equipos no perseguidores, de no igualarse los acosos, de partir mucho de intermedias, ¿no? Y eso lo hace un equipo muy organizado, muy difícil de batir, ¿no? Y además con una calidad en los duelos individuales que claro, si lo sumas a todo eso, los hace prácticamente invulnerables. Luego, Fermín, si te parece, iremos a lo individual, a cómo ha conseguido también Tuchel, que me parece otra de las claves, mejorar a cada una de las piezas. No hemos visto este nivel de Rüdiger nunca antes. Azpilicueta está como mínimo en el mejor nivel de los que ha tenido el Navarro en los últimos 10 años también a nivel defensivo. Bueno, cada una de las piezas cuando le toca defender está en su mejor momento. Incluso me voy al caso de Thiago Silva, a pesar de la edad que tiene. Pero es muy importante lo que decía Dani, que es un equipo que igual el hecho de no tener ninguna superestrella más allá de Lukaku consigue que esté súper bien trabajado, que en campo contrario cuando pierden el balón, ya sea yendo más a morder, como decía Dani, pues guardándose o estando más en intermedias, en posiciones intermedias. El caso es que siguen siempre el plan de Tuchel a la hora de presionar en campo rival, y la cantidad de balones que roban directamente en campo ajeno es tremenda, es terrible. A mí eso me parece clave cuando aterrizó Tuchel, que no había condicionantes previos, es decir, no había una estrella jerárquica que te marcara mucho el ritmo del equipo, y desde ese tablero muy horizontal pudo construir el bueno de Tuchel y pudo realmente demandar muchas situaciones, exigir mucho a los jugadores. Como siempre hay muchas rupturas en último tercio, siempre hay rupturas cuando el balón llega a banda. Es un equipo que es muy, muy vitalista en todo lo que hace, y también a nivel defensivo, desde esa falta de jerarquías, porque Lukaku viene luego, y es cierto que Thiago Silva es un jugador que sí que tiene muchos galones, pero venía insertado ya en una dinámica de grupo, de trabajar muy desde lo horizontal, y también ha podido exprimir Tuchel a nivel defensivo. Y claro, aquí se juntan dos aspectos, la buena mano de Tuchel a la hora de coordinar el equipo en defensa, y la materia prima que ya los jugadores tenían, porque Thiago Silva ya era muy bueno defendiendo el área, Rüdiger ya era muy bueno en los duelos, Azpilicueta ya era un tipo de mucho punto honor, muy agresivo sin balón, que siempre intenta llevar iniciativa con las cintas. Ya eran jugadores que tenían un bagaje, una materia prima, y claro, el hecho de coordinarlos, el hecho de darles un plan, el hecho de encauzarlos, los retroalimenta y los hace mejores. A lo que apuntabas en la primera intervención, Dani, me parece fundamental, que es en cualquier altura en la que le toque defender, sea en bloque alto, sea en bloque medio, incluso cuando se tienen que meter, se tienen que remangar. Lo vimos mucho en la final de Champions contra el Manchester City, meterse en bloque bajo. El equipo es capaz de darte como mínimo un 7, incluso seguramente me estoy quedando corto y la nota es más alta, pero es lo que decías, es que cuando no consigue robar arriba y es superado, el repliegue es bueno, y los jugadores no solo saben lo que tienen que hacer, sino que se reordenan muy rápidamente a la primera que son superados, ¿eh? Sí, son un equipo que todos los jugadores se implican en fase defensiva, tanto cuando van adelante como cuando han de correr hacia atrás, ¿no? Y hoy en día esto es fundamental en el alto rendimiento, ¿no? Sin esa capacidad de defender hacia adelante y hacia detrás es prácticamente imposible competir en la Premier a ese nivel o en Champions, ¿no? Luego le añade esa también, no solo, muchas veces la gente cuando habla del Chelsea lo suele hacer desde el punto de vista de lo condicional, ¿no? Es decir, de jugadores como Kanté, ¿no? Que tienen una gran capacidad de despliegue, pero que también, por ejemplo, Jorginho es un tipo muy inteligente en defender líneas de pase, en anticiparse, en interceptar, ¿no? Porque realmente pues no es un jugador condicionalmente diferencial, ¿no? Y en Premier pues es un jugador que no pasa apuros, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Luego también tienen esa capacidad de
de la última línea, de saltarte desde a cualquier acoso, ¿no? En situaciones de abandonar línea y saltar con el punto de venir a recibir, ¿no? Que lo hacen muy bien, de forma muy coordinada, sin tragarse amagos, que es uno de los grandes problemas que están teniendo muchos equipos hoy en día, ¿no? Es el propio Barcelona con la era de Koeman, lo veíamos, ¿no? Saltaba alguien a por el jugador que venía a recibir y abrían un espacio a la espalda, ¿no? Y eso era una constante, ¿no? Y en ellos es muy difícil que eso les pase, ¿no? Y también me llama mucho la atención el hecho de que son un equipo que sufre muy poco en contragolpes, siendo la Premier una categoría que al final es una liga de las que se transita muchísimo, ¿no? Y que es muy difícil que no te corran los equipos. Ellos, al dominar muchas fases del partido en campo contrario todo, y que para mí lo que más destaca ahí es en ataque, es esos inicios de juego atrayendo al rival, ¿no? Hacen muy bien las vigilancias, ¿no? Al final acaban con los centrales muy arriba, pero muy poco expuestos, porque al ser tan dominadores los rivales acaban cediendo mucho. Yo solo recuerdo este año un partido que realmente sufrieran, no, evidentemente pueden perder o ganar, ¿no? Pero que sufrieran al contragolpe sobre el partido de la Juve, ¿no? Que sí que la Juve les hizo 3-4 contragolpes muy claros, pero el resto de partidos, es decir, apenas sufren contragolpes, y eso es muy complicado en el fútbol de hoy en día, ¿no? Que apenas sufran situaciones de tener que correr hacia detrás en desventaja. Hablaba después del partido Tuchel, Fermín, en la línea de lo que nos estaba contando Dani, de la defensa invisible. Precisamente pues lo que estamos hablando ahora, ¿no? De esas vigilancias, a pesar de que el equipo esté atacando, que el central en el partido contra la Juve del otro día, que los centrales estuvieran pendientes de Chiesa y de Morata, de esas vigilancias, para que el balón directamente no fuera hacia los puntas. Es decir, que a veces celebramos mucho esos duelos en los que un central le toca correr con el delantero y acaba ganándole la partida, y todo eso está muy bien, pero que ni siquiera se le pase por la cabeza a Bentancur, a Locatelli, enviar balones a Chiesa y a Morata, porque ya están absolutamente pendientes de ellos, futbolistas como Chalobah, como Rüdiger, como Thiago Silva, esa defensa invisible, porque es menos fácil de ver a la vista del espectador, es absolutamente clave. Y como decía ahora Dani, en este Chelsea está hiper trabajada y es una muestra que los jugadores trabajan siempre con una concentración bestial. Es que es como que, y te lo apuntaba Dani, que es que fíjate que el jugador más cerebral del equipo, tal vez el más liviano, el más ligero, que es además el termómetro del equipo, es Jorginho, tiene un compromiso defensivo y tiene una capacidad defensiva altísima, y no hace falta ni medir un 80 ni pesar 80 kilos. O sea, es un jugador que realmente sabe tapar esas líneas de pase por dentro, genera que expulsa el juego hacia afuera, desincentiva que tenga el rival esa opción para meter la filtrada, que puede dañar mucho a los centrales, y los centrales de banda son especialistas en hacer esos primeros metros de acoso, especialmente Rüdiger, que es fascinante. Si aquí ha de saltar en 2 zancadas, enjuaga cualquier tipo de carrera de cualquier delantero, porque además es súper dominador. Y luego se protegen mucho la espalda una vez salta uno. Si por ejemplo ha de saltar Rüdiger en zona izquierda, ya ves cómo hay una corrección por parte de los compañeros de línea para tapar esa espalda, para que no haya un movimiento complementario en ataque del rival y ahí te puedan hacer daño, porque normalmente uno te atrae, el otro te pica el espacio, y eso también lo hace muy bien el Chelsea. Pero es que no deja que haya situaciones limpias en que puedan dañar a los centrales, porque ya hay un trabajo muy bueno de los mediapuntas por delante, de los pivotes por delante, y realmente las situaciones que te puedan llegar pues son de unos primeros metros de acoso, de estar concentrado, de bascular bien, de cerrar bien los espacios, y luego la defensa del área están comodísimos, es que están súper a gusto cuando les empiezan a bombardear balones, porque saben que son ultradominadores. Yendo a este último punto que citaba Fermín, Dani, ya para ir cerrando, el año pasado nos alucinó a todos que consiguiera tan buen resultado Tuchel en tan poco tiempo, en tan pocas semanas entrenando al Chelsea, pero es verdad que no sabíamos más o menos de memoria que los centrales iban a ser en esa línea de 3, Christensen, Thiago Silva y Rüdiger. Podía entrar Azpilicueta ya fuera de central o de carrilero, pero entre esos 3-4 se movía la cosa. Es que
este año ha dado otra vuelta de tuerca más porque van entrando futbolistas como Trevoh Chalobah, entra Sarr en la izquierda, puede utilizar indistintamente a Azpilicueta y a James, ya sea de central o de carrilero. En la izquierda te juegan indistintamente Chilwell, que ahora se ha lesionado, o Marcos Alonso. No sé, desde el punto de vista del entrenador supongo que tiene que ser especialmente difícil que ya no solo los titulares que te van ganando horas de vuelo y que se saben coordinar, saben más o menos qué tienen que hacer en cada momento cuando juegan juntos, sino que pongas la pieza que pongas, le funciona a Tuchel. Sí, eso dice mucho del día a día, de cómo dirige el grupo y de cómo afronta el entrenamiento, ¿no? Tuchel, entrenador que cree mucho en el entrenamiento y que cree mucho en el juego de equipo, ¿no? Al final es un equipo sin grandes estrellas, pero sí con grandes jugadores, ¿no? Que es distinto, ¿no? Tiene grandes jugadores de equipo. Lukaku es verdad que está a un nivel los mejores del mundo, ¿no? Pero el resto de jugadores, siendo muy buenos en sus posiciones, no son los mejores, ¿no? Entonces eso genera que entre al final rinda, genera un clima competitivo en el equipo muy alto. Son jugadores todos muy versátiles, ¿no? Con distintos perfiles, lo que permite que al final él tenga mucha variedad para escoger en función del partido que le toque, ¿no? En Premier normalmente pues rivales más replegados, de bloques bajos, pues atendiendo más al tema de vigilancias. En Champions o en Premier contra equipos de su nivel, pues sin ningún problema, pues cediendo totalmente la iniciativa y defendiendo en bloque bajo, se sienten cómodos y dominan muy bien el área, y todo ello sin tener uno de los 3 mejores porteros del mundo, ¿no? Porque al final cuando tú defiendes el área, normalmente el factor del portero es determinante, ¿no? En cambio ellos, no siendo malos porteros los que tienen, lógicamente, ¿no? Pero sin ser de los 3 mejores porteros del mundo, sufren muy poco, ¿no? En la defensa de área, y eso al final es porque hay un buen trabajo colectivo y buen trabajo de fundamento individual, ¿no? Que les permite a esos jugadores pues solucionar situaciones que en alto nivel estamos viendo últimamente, pues muchísimos errores individuales de marca, de malos perfiles corporales en defensa de área, de mala ocupación de espacios, ¿no? Que al final cuestan puntos, ¿no? Y en ellos pues realmente fascina en tan poco tiempo ese nivel de conseguir tanto rendimiento colectivo. Es curioso eso, que en una época futbolística en la que hay tanto error individual defensivo, tenga que ser un equipo inglés con defensas de medio mundo y un entrenador alemán el que está siendo la referencia a nivel defensivo. Por cierto, Fermín, acaban contrato Thiago Silva, Azpilicueta, Christensen y Rudiger. No me hagas mucho caso, pero yo creo que se han ganado la renovación, ¿eh? Puede ser que sí. Y además, yo al menos reconozco que no daba un duro por Thiago Silva. O sea, porque veía esa versión ya somos dos. De articular el equipo en el Paris Saint-Germain, que tiraba la línea muy hacia atrás, y que a veces seguramente el PSG necesitaba algo más de impulso, pero seguramente ha caído en el lugar idóneo. Bueno, no en un principio no, porque estaba Lampard, pero luego con Tuchel sí que ha caído en el sitio adecuado. Sí, y una jerarquía además para sacar el balón desde atrás, una personalidad brutal. 37 tacos tiene, yo tengo uno más y me arrastro cuando salgo a correr, y el hombre está siendo ahí de los mejores defensas del continente. Chicos, ha sido un placer. Dani, como siempre te digo, hablar contigo en Play Fútbol, te lo agradezco mucho. Espero que podamos charlar en breve y que os vaya muy bien con el Prat esta temporada. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer, como siempre. Lo mismo, Fermín. La semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Seguimos, vamos con cada uno de los grupos de la Champions. Vamos a ver qué necesita cada uno de los equipos para clasificarse en la última jornada. Vamos ya con el repaso grupo por grupo, toda la información, todo lo que tenéis que saber de cara a la última jornada, cómo se van a dar los duelos y cómo está la situación.
de la mano de Aritz Gabilondo, que nos escucha ya desde el diario AS. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Bueno, vaya semanita de Champions bonita. Si te parece, vamos grupo por grupo. Enseguida iremos también en lo que le hace falta a los españoles, que me parece que es interesante para los oyentes. Pero arrancando por ese grupo A, puñetazo encima de la mesa del Manchester City, que en un grupo en el que está el PSG de Messi, de Mbappé y de Neymar, se clasifica ya como primero. Además, buena victoria, en la primera parte sobre todo muy superior, a pesar de que no lo pudo traducir en el marcador, y es curioso, en la segunda, que estuvo más igualada la historia, le dio para remontar incluso el gol que había marcado Mbappé. Sí, pero me pareció justo el resultado, porque si alguien propuso fue el Manchester City. Muy, muy decepcionante lo del Paris Saint-Germain otra vez, un equipo que vive de sus 3 jugadores de arriba y poco más, y al final eso genera un desequilibrio a nivel colectivo que hace que en estos partidos ante un rival de tanto nivel como el City, pues acabe pagándolo. Me gustó mucho el City, la verdad. Creo que es un equipo al que le falta una grandísima estrella, está Kevin De Bruyne, pero digamos una estrella cerca del área o dentro del área, pero aún así a nivel grupal me parece uno de los mejores equipos de Europa. No tienen ese estatus de estrella, pero el partido de ayer, tanto de Gundogan como de Bernardo Silva, fue realmente muy, muy bueno. Rodri muy bien otra vez, ¿eh? Sí, Rodri está en un nivel... Nivelazo. Sí, nivelazo, y además viene de marcar un golazo el fin de semana ante el Everton. Bueno, así están las cosas. Si defiende con 7 el Paris Saint-Germain en eliminatorios, lo va a tener bastante complicado. Lo digo porque, claro, directamente dimitieron de defender Messi, Mbappé y Neymar. Claro, uno mira al otro, el otro mira al tercero. Si no defiende el otro, voy a defender yo. Pues yo entiendo, Aritz, que eso de cara a las eliminatorias va a cambiar, porque no puedes jugar un partido de eliminatorias jugándote estar el ser o no ser, porque ahora ya estaba clasificado prácticamente, de hecho lo está ya como segundo, pero el día que te juegas el ser o no ser en la Champions, pues no sé, que se turnen, que cada día defienda uno, pero algo tendrán que hacer. Ya, pero eso es lo complicado, ¿no? Esa gestión tan difícil, porque claro, ¿y qué? ¿Dejas a uno en el banquillo? No, eso no. Claro, ya, pero es que ya si no dejas a uno en el banquillo, tienen que jugar los 3, se va a producir ese desequilibrio, ¿no? Porque mira, estaba pensando yo en aquel Barça con Neymar, Suárez y Messi. Por lo menos Suárez era un tipo que estaba corriendo todo el partido y era impresionante. Y era otro Neymar también, seguramente. Era otro Neymar, mucho más fresco, incluso era otro Messi, pero es que lo de ahora ya con 2 jugadores, Neymar y Messi, que ya pues han hecho todo en el fútbol y están pasada la treintena, y lo de Mbappé, que sí que parece que viene muy fuerte, pero claro, también es una mega estrella, pues va a ser difícil de reconducir. Dicho lo cual, ahí le pongo la medallita a Aritz. De momento el mejor de los 3 claramente está siendo Mbappé esta temporada, el francés, que está a un gran nivel. No quiero que se me quede o quedarme sin tiempo, Aritz, para comentar cómo están los grupos de los españoles, que me parece bastante importante. En el grupo B ya sabemos que el Liverpool está clasificado y como primero le ganó al Porto por 2-0, por cierto, con un golazo de Thiago Alcántara, y están Porto con 5 puntos y Milan y Atlético con 4. ¿Qué es lo que pasa? Que el golaveraje directo lo tienen empatado Milan y Atlético, porque el Atleti ganó por 1-2 en San Siro y el Milan anoche ganó en el Wanda por 0-1. Como ya no vale el valor doble de los goles, golaveraje particular lo tienen empatado, y nos vamos a la diferencia general de goles. Ahora mismo la del Milan es -2 y la del Atlético -3. Es decir, en la última jornada, Porto-Atlético y Milan-Liverpool, necesita el Atlético mejorar el resultado que tenga bueno, para empezar, ganar al Oporto, porque si no le gana no pasa, y además hacerlo por un gol de diferencia más de lo que lo haga el Milan, si es que el Milan gana su partido. No, se ha metido en un lío considerable el Atleti. Es que no ha ganado ninguno de los 3 partidos que ha jugado en el Wanda, ¿no? Y va a tener que ir a Oporto a hacer eso que dices. Primero ganar para pasar al Oporto, y luego ganar metiendo un gol más de los que marque el Milan si le gana el Liverpool. O sea, ya casi estamos hablando de carambola lo que tiene que hacer el Atleti para meterse. Una situación, la verdad es que se veía venir, que era un grupo, lo dijimos al principio de cuando salió el sorteo, que era un grupo complicadísimo, porque el Porto es siempre un equipo competitivo en Europa y el Milan ha dado un salto de gigante en el último año, y luego lo de Liverpool, que está pues fuera de nivel, ¿no? Porque ha ganado los 5 partidos, además dando una gran sensación. Gran partido de Tonali y sobre todo de Kessie. La segunda parte de Kessie fue buenísima en ese partido en el Wanda. En el grupo C, la gran noticia, más allá de que el Ajax lleva a pleno, Aritz, es que nos quedamos sin
Haaland en Champions. Se queda fuera el Borussia Dortmund después de caer contra el buen Sporting de Portugal de Rubén Amorim, ¿eh? Equipazo el Sporting, y con Pedro Gonçalves, que a mí ya me tiene absolutamente loco este jugador que hizo 2 goles, que bueno, pues ya decíamos que podía ser el nuevo Bruno Fernández. Creo que claramente está en esa línea, y el Dortmund pues pagando esa ausencia en el tramo final y decisivo del grupo de Haaland. Cuando tú dependes tanto de un jugador y te falta en los días clave, te acabas viniendo abajo. Y luego hay cositas del Dortmund que a mí, por ejemplo, en defensa es un equipo que no termina de quitarse esa caraja que todos los años le hace pues sucumbir tanto en Bundesliga como en Champions. La verdad es que es preocupante, y además diré que es muy curioso que está el Bayern paseándose en su grupo en la Champions, está el Dortmund fuera de los octavos de la Champions, y en cambio en Bundesliga está tan solo un punto el Borussia Dortmund del Bayern de Múnich. Estas cosas que pasan en la temporada, bueno, yo creo que te viene a explicar que un equipo está preparado claramente para jugar 2 competiciones de este nivel, como es el Bayern, y el que no está preparado es el Dortmund, que tira que te va en la Bundesliga, pero que en Champions se le están viendo las carencias a la mínima que no tiene a su mega estrella, que es Erling Braut Haaland. El único de los españoles que ha hecho los deberes a medias al menos es el Real Madrid, que ya está clasificado para la siguiente fase. Ganó por 0-3 en Transnistria al Sheriff. Ganó también el Inter con un gran partido de Perisic y de Dzeko, doblete de Dzeko, Inter 2, Shakhtar 0. Están clasificados Madrid e Inter. Pero, amigo, queda la primera plaza por decidir y hay un Real Madrid-Inter en la última jornada. No es fácil de plantear el partido porque parece que lo tenga en la mano el Madrid, porque con un empate le vale. Yo creo que es favorito, evidentemente, el Madrid y además está jugando muy bien el equipo de Ancelotti en las últimas semanas, pero tienes que conseguir motivar a tus jugadores para que entiendan que hay que jugarlo prácticamente como un partido más, y que tienen que entrar metidos desde el principio, porque el Inter te puede pegar un susto en cualquier momento. No, y que la diferencia entre ser primero y segundo es grande, ¿eh? Correcto. Hombre, siempre te vas a encontrar el típico PSG que ha quedado segundo porque tenía otro rival muy duro en el grupo, pero por lo general entre un primero y un segundo en octavos la diferencia es abismal. Y además este Inter a mí me da la sensación de que es un equipo que va claramente a más, con Simone Inzaghi, que es un muy buen técnico. Después de lo que pasó en verano, se le fueron a Raf, se le fue Lukaku, poco a poco está dando con la tecla. El otro día le ganan Nápoles, que estaba siendo la gran sensación junto al Milan en la Serie A. Ha pasado algo que el año pasado no consiguió en la fase de grupos de la Champions, y bueno, va a ser un rival difícil porque además, cuando tú lo has dicho, a uno le vale el empate y al otro no, pues obviamente el que no tiene nada que perder va a ir a por todas, a por el triunfo. Grupo E, grupo del Barça. El Bayern de Múnich ya clasificado, como decíamos, con 15 puntos de momento pleno. El Barça, después del empate a 0 contra el Benfica, sigue segundo con 7 puntos, pero el Benfica es tercero con 5. En la última jornada hay un Benfica-Dinamo de Kiev y un Bayern de Múnich-Barça. El Barça, a ver, es verdad que le valdría perder en el caso de que el Benfica no gane su partido contra el Dinamo de Kiev, pero lo normal es que los portugueses ganen. También te digo, Aritz, que el Dinamo de Kiev ha competido prácticamente, bueno, y sin el prácticamente, menos el partido que jugó en Múnich, en todos ha estado en el partido, ha estado metido, y en algunos incluso, como el del Benfica, rascando puntos. Ya, pero es que el Benfica ha hecho eso mismo y mejorando también lo que ha hecho el Dinamo, ¿no? Le ganó al Barça en Lisboa, empató en el Camp Nou. Incluso el partido que le acaba goleando el Bayern en el primer tiempo está muy bien en Alemania, el Benfica. O sea, a mí me parece un equipo que a la hora de la verdad y jugando en casa ante el Dinamo de Kiev no va a fallar, y eso obliga al Barça a ganar, no le vale empatar, a ganar en Múnich. O sea, la situación es delicadísima. Yo veo optimismo con Xavi, con el Barça, me parece bien porque es un proyecto nuevo, pero o sea, siendo realistas, ganar en Múnich con un equipo cogido con alfileres como es todavía el Barça, yo lo veo francamente difícil, y a mí me parece que la situación es casi definitiva para el Barça. Yo creo que, igual me equivoco, pero a mí me parece más fácil que rasque un puntito, aunque ya está eliminado el Dinamo de Kiev, en Lisboa, que gane el Barça con la falta de gol que tiene. También va a depender mucho del tipo de alineación que saque un Bayern, que ya está clasificado y que ya es primero seguro, pero es el típico equipo que es yo creo, el equipo por excelencia de Europa,
que sabe que si se puede quitar de en medio un equipo como el Barça, que vale que no tiene pinta de poder disputar la Champions, pero si te lo puedes quitar de en medio, mejor. Y el Bayern, bueno, es que solo hay que ir al 2-8. Hay equipos que cuando ya están goleando bajan un poco la marcha. El Bayern no. El Bayern No. eso no lo va a hacer, segurísimo. Grupo F, grupo del Villarreal, Manchester United ya clasificado con 10 puntos, además como primero de grupo, porque tiene el particular con el Villarreal ganado. El Villarreal es segundo con 7, Atalanta tercero con 6, ya no se puede clasificar para la Champions el Young Boys. Hay un Atalanta-Villarreal, que es el único partido casi que nos importa en la última jornada. Aritz, lo que tiene que evitar el Villarreal es perder. Si pierde contra Atalanta, se queda fuera de la Champions y se mete en un lío, evidentemente. Sí, partido dificilísimo. Es verdad que el Atalanta no está tan bien como estos años y bueno, esa es la esperanza del Villarreal. Y luego también el hecho de que si algo tiene bueno Unai Emery como técnico es que es un estratega excepcional para este tipo de encuentros, ¿no? Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo de eliminatorias y esto casi digamos que es una eliminatoria, es un partido único por estar en la siguiente ronda, así que de los equipos españoles que ahora mismo están ahí con la soga al cuello, diría que el Villarreal es el que más opciones tiene de estar en octavos. Por cierto, de ese partido del Villarreal 0 Manchester United 2, dos preguntas en una, Aritz, que poquito otra vez demostró que necesita Cristiano Ronaldo para marcar. El partido estaba siendo más bien flojete de Cristiano, pero tiene una y va a la cazuela. Obviamente. Y vi brotes verdes de Jadon Sancho y me alegro, la verdad, mucho porque me estaba empezando a preocupar, ya no por lo que ha pagado el Manchester United, sino porque es un jugador que me hace disfrutar mucho y sobre todo en la segunda parte le vi bastante bien al crack del United. Sí, bueno, a mí también me gustaría ver brotes verdes. Yo todavía creo que tiene un margen de mejora enorme. Sí, por ejemplo, me parece que es muy noticioso también que Van de Beek esté jugando relativamente bien, ¿no? Que son jugadores que yo creo que estaban desaparecidos en combate y son muy útiles para el técnico que se sienta en el banquillo a partir de ahora, ¿no? Pero vamos, lo de Sancho, tú y yo, que además somos muy de Sancho, nos hace una especial alegría. Los sanchistas, evidentemente. Exacto. Y en el grupo del Sevilla luego hablaremos del Lille-Salzburgo, del Lille 1 Salzburgo 0 es el partido en el que nos fijamos, pero el Sevilla ganó, hizo los deberes contra el Wolfsburgo y también se la va a jugar en la última jornada, Aritz. Sí, bueno, un grupo que se le ha ido complicando al Sevilla. Me parece increíble que a falta de una jornada esté el Sevilla en la situación en la que está, aquella derrota ante el Lille en casa, aquel empate en Wolfsburgo, ese partido de los penaltis también frente al Salzburgo en su estadio en el Pizjuán, y bueno, era un grupo muy parejo y hasta la última jornada pues se está demostrando el porqué, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues de todo, que el Sevilla gane el Salzburgo, que todas las situaciones también vayan en contra del equipo de Lopetegui, o sea que es difícil hacer un pronóstico. Yo creo que el Sevilla, si está bien, si se aplica como debe, puede ganar en Salzburgo, pero es una situación también francamente complicada. Ya hemos hablado de la goleada del Chelsea contra la Juve, están clasificados Chelsea y Juve, el Zenit va seguro a la Europa League y va a depender de lo que pase en la última jornada para ver quién es primero, si Chelsea o Juve, aunque los ingleses ya le han ganado el duelo directo a la Juventus. Porra rápida, si quieres me mojo yo primero. ¿Pasa el Atlético sí o no? Yo digo que no, que no va a pasar el Atlético, Aritz. Yo digo que sí pasa el Atlético. Vale. Nos vamos al grupo del Real Madrid. Yo digo que pasa como primero. Yo también. Vale. Nos vamos al grupo del Barça. Yo digo que no pasa el Barça. Yo también, que no pasa. Y grupo F, bueno, nos quedan dos. Grupo F, sí. Yo digo que no pasa el Villarreal, que se va a la Europa League porque va a ganar Atalanta el último partido, Aritz. Yo digo que sí, que pasa el Villarreal. Vale, y la última, el Sevilla. Yo digo que sí que se clasifica el equipo de Lopetegui. Yo también. Vale. He metido a 4 yo, he dejado al Barça fuera. Bueno, sí, yo he dejado al Barça y al Villarreal. Eso es. Que bueno, en fin, luego se meten conmigo Romero y compañía porque me meto con la Liga, los 4 ingleses están clasificados y no hay discusión, vamos. Y nosotros a sufrir hasta el último minuto de la última jornada. Si pero metemos bueno. a 3, te digo yo que es hasta un éxito, viendo cómo está el percal ahora mismo. Sí, 4 me parecería éxito absoluto. Sí, así de claro. Gracias, Aritz. Hasta la próxima. Saludos, chao. Whoa!
Vamos a cerrar como hacemos habitualmente con el fuera de foco. Nos fijamos esta semana en ese otro partido del grupo del Sevilla que enfrentó al Lille y al RB Salzburg con victoria final para el actual campeón de Francia. Ganó el Lille por 1-0. Nos escucha ya desde Noticias de Guipúzcoa en el País Vasco Marco Rodrigo Azcue. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. ¿Te gustó el partido por lo que me dijiste? Tuvo al menos cositas interesantes que analizar, ¿verdad? Es lo primero que te dije ayer miércoles por la mañana, ¿no? La verdad es que no nos vamos a engañar a nadie. El menú del martes por la noche era muy atractivo. Había partidos de primer nivel y ponerte el Lille-Salzburg en principio daba un poquito de pereza, pero a posteriori te digo que mereció la pena por cuestiones colectivas, por cómo jugaron los dos equipos y también por descubrir ciertas individualidades de las que vamos a hablar ahora. Es que un punto atractivo ya para empezar, me decías preparando la sección, es que los 6 jugadores más ofensivos, por decirlo así, del Salzburg, es decir, los 4 del centro del campo y los 2 delanteros, son nacidos en este siglo. Sí, además es una circunstancia que puede tener trampa porque piensas, vale, al Salzburg le faltaba Okafor, que es el delantero suizo que ha jugado de titular en la selección absoluta durante este parón internacional último y que suele ser habitual en la delantera junto a Adeyemi. Estaba lesionado y dices, bueno, vale, falta Okafor y es circunstancial. Pero claro, luego miras los datos de Okafor y es que Okafor también es desde el año 2000. Por lo tanto, bueno, se produjo esa circunstancia que los 4 centrocampistas del Salzburg, del famoso rombo, y los 2 puntas eran todos nacidos en este siglo y además se dio la curiosidad de que tuvieron enfrente pues a jugadores que ya hoy en día son bastante veteranos del año 83, Fonte, el central del Lille, y Burak Yilmaz, que también es del 85. O sea que se dio un curioso enfrentamiento de generaciones. Absolutamente. Vamos ya al lío, a cómo fue el partido. Salió Gourvenet, el técnico del campeón francés del Lille, con un 4-4-2, con Gerbich en la portería, Chelik, Fonte, Diallo y Mandava en la defensa, con Renato Sánchez y Xheka en el centro del campo, con Bamba y Wea en las bandas y Yilmaz y Jonathan David arriba. Y el Salzburg con su ya habitual 4-4-2 en rombo, con Kohn en la portería, Christensen, Ulmer los laterales, Wober, Ongene los centrales, con Camara de pivote, con Sucic y Seibald en los interiores, Aronson, el estadounidense, en el media punta, y Adeyemi y Sesko, la pareja en ataque. Pues bien, así en los 15 primeros minutos, y no fue la tónica habitual del partido, fue superior el conjunto austríaco con un buen Camara. Sí, se basó un poco en su fútbol habitual, ¿no? En ese ímpetu, en la presión, esa electricidad en los ataques muy directos, en esa energía que suele demostrar el Salzburg, bueno, haciendo honor a la bebida que le patrocina, ¿no? y es un equipo que viene a buscarte, viene a apretarte muy arriba, ofrece una amalgama de salidas de balón muy diversas y que muchas le empezaron dando resultado, y dentro de todo este contexto protagonista Camara. Bueno, hablabais de él en el último podcast de Champions. Eso me hizo poner el foco sobre este pivote de Mali. La verdad es que me gustó mucho porque tiene registros muy muy distintos, ¿no? Es capaz de recibir entre líneas y girarse rápido, es capaz de jugar de cara, haciendo incluso del central en una línea de 4 a la hora de dar salida al balón. Bueno, incluso tiene visión de juego para filtrar balones bastante peligrosos a los delanteros. Ayer le dejó prácticamente solo a Sesko delante de Gerbich con 0-0 durante esta fase de superioridad del Salzburg, que duró, pues eso, lo que has dicho, un cuartito de hora. Yo creo que entró mejor en el equipo austriaco al partido, pero poco a poco el Lille fue ganándole la partida. Sí, reacciona el Lille con, no voy a decir que es un movimiento táctico, pero sí una intencionalidad muy clara, que es a los equipos que juegan 4-4-2 en rombo, normalmente les cuesta defender las bandas, porque los laterales normalmente son los encargados de darle la amplitud y la profundidad también a esos equipos. Christensen y Ulmer tenían que ayudar bastante en ataque, y entre eso y que no tienen una ayuda muy clara de un extremo, muy decidida, de alguien que les ayude a hacer el 2 contra 2 en la banda, en definitiva, que Lille buscó las espaldas de los laterales del Salzburg y le salió muy bien la jugada. Sí, el Lille puso a los 2 teóricos extremos de su 4-4-2, Wea y Bamba, les hizo jugar bastante bajos para traer la marca del lateral,
con esta situación como punto de partida buscó la espalda de estos dos laterales, de Christensen y de Ulmer, pues con jugadas de todo tipo, incluso metiendo balones en profundidad a los propios extremos para que corrieran a la espalda en una carrera con el lateral, o sobre todo con caídas de los puntas, de Burak y de Jonathan David a las bandas de Burak Yilmaz. Y bueno, es que desde el minuto 3 llamó la atención eso, ¿no? De que se veía sobre todo al delantero turco pegado a la línea de cal. Ahí había una intencionalidad clara de fondo. Y bueno, con el paso de los minutos empezó a verse que el Lille buscaba sobre todo las espaldas de los laterales del Salzburg, en especial la de Christensen. Yo creo que como punto de partida fue una idea, digamos que simétrica. Buscaron ambas bandas, ambos laterales. Lo que pasa es que el perfil de Ulmer yo creo que es bastante más solvente en defensa que el de Christensen. Y digamos que poco a poco el Lille se empezó a poner las botas en cuanto a acercamientos, buscando esa espalda de Christensen, porque a Ongene, al central de esa zona, al camerunés, le costaba bastante con las coberturas. Y desde este movimiento que estamos describiendo, pues el Lille pasó a ser superior y lo fue hasta el descanso. Tras el descanso, ajusta el Salzburg. Me venías a explicar, Marco, intentando darle un poco al Lille de su propia medicina. Pone a los extremos, quiero decir, a los delanteros los cambia de costado. A Adeyemi le ponen en la derecha. Intenta precisamente lo mismo que había hecho el Lille, hacer daño a la espalda de lateral rival sobre todo, ¿eh? Sí, sobre todo eligiendo también lateral, ¿no? Adeyemi estaba en el perfil izquierdo, el lateral de esa zona era el turco Celik, también se movía por ahí Fonte, el portugués, y al cambiarle de perfil, pues se situó más cerca del sector en el que defendían Yaló como central y mandaba como lateral, mandaba que yo creo que se soltaba bastante más al ataque, y Yaló, bueno, un central con unas condiciones yo creo que muy buenas, pero un poco más anárquico por el momento a la hora de defender, ¿no? Y Adeyemi se situó en esa zona, empezó a tirar diagonales dentro-fuera, buscando la espalda precisamente de Mandava, y yo creo que así el Salzburg encontró situaciones bastante ventajosas y que pudieron darle el empate. Hay una acción en la que Adeyemi, ya tirando de calidad individual, desborda al propio Yaló con un cambio de ritmo en apenas 2 metros que le deja atrás, y su centro no encuentra rematador, y luego se produce una acción prácticamente idéntica en la que Yaló comete falta sobre Adeyemi en el mismo borde del área, un par de centímetros más adelante, y es penalti. Yo creo que el movimiento del Salzburg dio resultado. El Salzburg pasó a ser ligeramente superior al Lille después de haberse superado en la primera parte, y la pena para ellos es que estas situaciones que generaron en banda pues no pudieron traducirse en el gol del empate. Reajustó el Lille primero, ajustando bastante más las marcas. Los jugadores se dieron cuenta que sobre todo tenían que defender el resultado, que el Lille se estaba jugando mucho y que lo que tocaba en ese momento era remangarse y sobre todo defender, y es un equipo que defensivamente cuando se pone es bastante potente y difícil de superar. Eso por una parte, pero también hubo cambio táctico. Renunció a la doble punta y vino a hacer un 4-5-1, como queramos decir, pero al final con 3 jugadores en el centro del campo y un solo punta, Marco. Sí, lo que ayudó, digo que las dos circunstancias que comentas van un poco unidas, ¿no? Ese cambio de esquema del Lille con una línea de 5 en el centro del campo hizo que los extremos no tuvieran que bascular tanto a la hora de tapar el lado débil dentro. Tanto Bamba como Weah pudieron centrarse en defender a sus laterales, y eso, pues bueno, a su vez provocó que precisamente Mandava, que era el lateral izquierdo y que se estaba viendo tan exigido a la espalda, pues también tuviera que moverse menos a la hora de defender, y que pudiera fijarse en controlar esos movimientos de Adeyemi. Yo creo que el cambio de esquema con ese tribote que pasaron a formar Seca, Renato y Oraná, que precisamente es un futbolista que me dio muy buena impresión, pues llevaron a Lille a pasar de sufrir por mantener la ventaja a tener un tramo de final de partido bastante tranquilo y sin apenas padecimientos. Eso sí, hizo Jaisle, el técnico del Salzburg, un último intento, al menos al final. Cambió un poco las piezas, hizo un 4-4-2, pero que era sin rombo, con una especie de doble pivote, una especie de cuadrado en el centro del campo para, en los minutos finales,
añadir un ingrediente que pudiera o intentara cambiar el partido, vaya. Sí, porque estaba defendiendo el Lille con Xhaka como pivote posicional y Renato y Onana adelante, ¿no? Era una estructura que para controlar el rombo del Salzburg, bueno, se las estaba bastando, y lo que intentó Jasle pues fue pasar de dibujar un rombo a dibujar un cuadrado con 2 alturas, ¿no? En el que Bernardo y Camará, el doble pivote, atraían a los 2 interiores del Lille, y detrás de los mismos pues se ubicaban Suchik y Capaldo, el argentino, cada uno a un costado del pivote posicional, que como decía era Xhaka. Entonces, bueno, pues así prácticamente no dio tiempo a ver cómo resultaba el ajuste, porque lo realizó Jasle ya en minuto 85, minuto 84, pero bueno, hubo un par de acciones en las que se vio a Capaldo recibir entre líneas y lanzar a Deyemi. Bueno, todo ello ya, bueno, dentro de un contexto de final de partido, con varios cambios para perder tiempo, con interrupciones, con faltas, en el que el partido no tuvo el ritmo suficiente para calibrar los efectos de ese último intento del Salzburg, que llegó bastante tarde, yo creo. Vamos a cerrar a partir de ahora siempre el fuera de foco con una doble preguntita, aunque sea breve, con respuesta breve, vaya, de Marco, para que nos cuente qué entrenador ganó la partida y qué futbolista le gustó más. Empezando por la batalla de los banquillos. ¿Quién movió mejor las piezas? ¿Quién utilizó mejor sus peones? ¿Quién ganó la partida entre Gurvenek y Jasle? Yo creo que Gurvenek, de forma bastante clara. Además, es un entrenador al que ya de antemano le miras con cierta predisposición a juzgarle bien, ¿no? Porque se está encontrando con un tomate bastante serio en el Lille. No olvidemos que es el equipo campeón de liga, que lo fue la temporada pasada con otro entrenador, con Galtier, que se marchó a Niza este verano, y que ahora mismo Gurvenek tiene al Lille en mitad de la tabla de la liga francesa. Y en cambio en Champions, pues bueno, también después de un inicio de grupo bastante complicado, con malos resultados, ahora mismo tiene al equipo líder, ¿no? Entonces yo creo que al hilo de todo esto, bueno, pues te fijas, ¿no?, en sus movimientos, que está siendo criticado en Francia por el rendimiento de su equipo. Y bueno, pues a mí me pareció, dentro de un contexto de partido de Champions de primer nivel, pues me pareció también una dirección de campo a la altura de las circunstancias, y yo creo que encontró vías eficientes para hacer daño a un equipo como el Salzburg. Lo consiguió, y en base a ello se llevó la victoria a su equipo. ¿Y qué futbolista te llamó más la atención, te gustó más, Marco? Bueno, suelen decir que el primer impacto es el que más efecto tiene, ¿no? Y en ese sentido, si el partido de Camará pues hubiera producido de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si su primer cuarto de hora hubiera sido el último, pues igual te estaría diciendo otra cosa, pero es que la puesta en escena del Salzburg con Camará, y como te he dicho al principio de la conversación, poniendo yo el foco en este futbolista, pues fue bastante impactante, ¿no? Por lo completo que me parecía, un futbolista muy moderno, que yo creo que dentro de un tiempo más corto que largo vamos a estar viendo en otro equipo de mayor nivel, y no me refiero precisamente al Red Bull Leipzig, sino incluso a niveles superiores, con todo el nivel que tiene el Red Bull Leipzig, que es un equipo de Champions también. Y bueno, y por citar a un jugador del Lille, yo me quedaría, fíjate, con el trabajo de Burak Yilmaz. Fue un trabajo bastante oscuro, sordo, igual, ¿no? Sí, del que no se ve. Al final es un delantero. Los delanteros, pues lógicamente se les valora principalmente por sus cifras en goleadoras. El gol de ayer lo marcó su compañero de delantera, Jonathan David, y sin embargo yo creo que, mira, la acción del mismo gol nace de un movimiento que ya hemos descrito de Burak Yilmaz, cayendo a la banda y recibiendo al costado del lateral. Y bueno, y como esas acciones se dieron varias que llevaron a su equipo a ser superior y a completar un gran encuentro, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos quedamos con Burak Yilmaz y con Camará. A Burak Yilmaz no vamos a apuntar el nombre de cara al futuro ya. Yo creo que ya está dando sus últimos coletazos la carrera de Burak Yilmaz, pero Camará sí es un nombre que tenemos que apuntar en fosforito. Absolutamente. Le podéis leer en Noticias de Guipúzcoa y también en Twitter, @mrazcue, con K, mrazcue, para leer en Twitter a Marco, que nos ha hecho este análisis de el Lille 1, Salzburg 0, tan interesante, de la quinta jornada de la Champions. En un par de semanas volvemos a hablar. Marco, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Bruno.
Vamos cerrando el episodio de esta semana, este especial Play Fútbol de la Champions, el quinto de esta temporada, y ya sabéis que lo hacemos siempre con un audio. Vamos a utilizar una pregunta que nos pareció interesante para que lo cierre con un audio Martina Galucci. Nos podéis dejar las preguntas en @playfutbol en Twitter, os podéis seguir ahí evidentemente, os podéis suscribir al podcast, seguirnos, depende de dónde, qué plataforma utilicéis. Estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, podéis elegir, y evidentemente también estamos en Ser Podcast. Pues bien, en los comentarios de iVoox, Andoni1993 decía: una pregunta para Martina, ¿qué jugadores de las últimas Libertadores parecían que la iban a romper en Europa y al final no han acabado de conseguirlo? Pues es una buena semana para preguntar eso, porque tenemos final de la Libertadores este fin de semana. Y responde Martina Galucci. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bueno, a ver, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacían sobre aquellos jugadores que en Libertadores habían tenido un buen rendimiento y que en Europa no les alcanzó, podemos destacar algunos, como puede ser el caso de Mateus Enrique, que bueno, había estado en Gremio hasta la última Libertadores, había llegado a los cuartos de final, donde se enfrentaron a Santos, que fue el subcampeón, y bueno, terminaron quedando afuera, pero que había tenido un buen rendimiento en líneas generales. Bueno, el mediocampista está en el Sassuolo actualmente y tampoco ha tenido mucho rendimiento. Siempre quizás las primeras temporadas se les tiene, ¿no?, un poco más de paciencia a los jugadores que vienen, no de otras ligas, pero también de otros continentes, ¿no?, para adaptarse un poco al estilo de juego y demás. Bueno, otros que me llamaron bastante la atención por su juego que vemos, justamente son compañeros. Uno es el de Gabigol, del de Gabriel Barbosa, que se fue al préstamo al Inter, en el que solamente jugó 10 partidos y tuvo un gol. Estamos hablando de un delantero centro que justamente es lo que le caracteriza, es la cantidad de goles que tiene con Flamengo. Bueno, en la actual Copa Libertadores, que lo tiene como finalista con Palmeiras, que es ahora el próximo sábado 27, tiene 10 goles, ¿no? Es el máximo artillero de esta edición de Libertadores. Y bueno, en 2019 también fue el máximo goleador cuando gana la final contra River, que es justamente quien da vuelta al resultado, ¿no? River iba ganando 1-0 y a los 88 y a los 90 más 1 le termina dando la copa a Flamengo. Bueno, otro también que, como les decía, ¿no?, que es compañero de Gabigol, es Bruno Enrique, que hemos hablado de él en algún que otro episodio, quien tuvo un breve paso por el Wolfsburgo en 2016, estuvo apenas un año. Él se fue desde el Goiás hasta Alemania, y al año ya se vuelve a Brasil para irse a Santos y después para irse a Flamengo. Bueno, actualmente también es el segundo goleador de Flamengo con 6 goles. Claro, Gabigol tiene 10, pero 4 son de penal, porque bueno, es el predilecto de los penales. Pero bueno, Bruno Enrique también es un delantero increíble que siempre pone, digamos, las pelotas justas para sus compañeros. Bueno, creo que con verlo unos pocos minutos te das cuenta de la calidad de jugador que es. Y bueno, también en 2019, en esa copa que mencionábamos contra River, también fue el segundo goleador de Flamengo con 5 tantos. Bueno, otro más que también es de Brasil es Arthur, que se fue también, ¿no?, de Gremio a Barcelona y después a la Juve. En esta temporada con la Serie A solamente tuvo presencia en 4 partidos de 13 y no tuvo muchas incidencias, no tuvo ningún gol, ninguna asistencia. Quizás, bueno, su posición de mediocampista central lo limita en esas cosas, ¿no? Pero bueno, que tampoco se lo vio, digamos, con un muy buen rendimiento. Y por último, que quizás es un poco más discutible, me pareció nombrar a Lucas Alario. Bueno, que el argentino era titular indiscutido, ¿no? En River fue campeón de la Libertadores en el 2014-2015, también fue campeón de la Recopa Sudamericana en 2015-2016 y 2016-2017. A ver, su adaptación al Bayer Leverkusen no es que fue mala, pero sí tuvo 5 lesiones desde que llegó al equipo alemán, y eso creo que fue más lo que le costó adaptarse. Pero bueno, sigue estando en Europa, ya llega a 140 partidos con el Bayern, con 52 goles, o sea, sus rachas no son malas, pero
bueno, tuvo la limitación de las lesiones para poder adaptarse. Pero bueno, más o menos esos son algunos de los jugadores que quizás prometían bastante en sus clubes, ¿no? Cuando uno los veía en Brasil o mismo en Argentina, y más que nada jugando competencias internacionales, que bueno, a la hora de llegar a Europa no se supieron adaptar muy bien. Pues ahí quedan los nombres, pequeños palitos los que ha pegado Martina, pero algunos son merecidos. Nos vamos, nosotros volvemos el lunes con un Play Fútbol que ya os advierto que no os podéis perder. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.